Buenos días con todos. Por favor, me confirma, Moni, si esperamos todavía un momento más o ya podemos arrancar. Hola, Julio, Marela, qué gusto. Buen día. Javier, Hola, buenos días. buenos días. Te pido disculpas porque tengo a mi hija enferma, la estoy cuidando en casa. Estaré conectado escuchando, pero la estoy cuidando ahí, entonces podré No te participar muy poco, preocupes, la verdad. Muchas no gracias. te preocupes, Julio, que se mejore más bien pronto. Agradecido. Buen día, David. Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola, buenos días a todos. Esperemos un ratito que vayan llegando. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Aquí desafiante con el trabajo. Eso es algo que se nos repite a todos, ¿no? Ah, una demanda súper fuerte de tiempo. Démosles unos minutitos más a los 2 minutos, ¿ya? Y ahí arrancamos. Bueno, yo creo que arrancamos por respeto a las personas que llegaron a tiempo. Muchas gracias por conectarse. Vamos a comenzar. Déjenme solamente compartir la pantalla para poder arrancar. ¿Quién era? ¿Quién era? No sabemos quién era. Cosas de las videollamadas. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, se ¿Cómo no? visualiza. ¿Cómo Sí. no? ¿Cómo?
Muchas gracias. Bueno, eh, me imagino que ustedes ya están avanzando en el tema de los talleres, las prácticas que se vienen realizando en torno a los videos que se han ido grabando en la plataforma. Al final vamos a tener un espacio para poder conversar un poco de qué les parece, si están todos los conceptos claros. Pero hoy me ha parecido interesante mostrarles un ejemplo aplicable. Desde mi punto de vista, siempre cuando estoy del otro lado recibiendo clases, es un poco am, como que te genera mucho entusiasmo el tema de ir aprendiendo nuevos conceptos, pero por lo general suele pasar que en el tiempo ya estos conceptos van quedando ahí, si no los puedes aplicar inmediatamente, y tal vez cuando estés en un proyecto dices, alguna vez escuché algo de esto, pero no se va aterrizando de la forma correcta. Entonces, lo que he planificado para la sesión del día de hoy es poderles mostrar un ejemplo aterrizado de alguno de los conceptos que hemos venido viendo, cómo se puede hacer el tema de transformación digital, qué aspectos debemos de evaluar, cómo podemos ir aterrizándola em, específicamente en nuestras instituciones. Y algo que me parece primordial, que es de lo que trata la sesión del día de hoy, es la gestión de riesgos de ciberseguridad, continuidad del negocio y la formación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a lo largo de la región, a lo largo del tiempo, y bueno, creo que del mundo, en realidad, no solamente en Latinoamérica, tú puedes encontrar muchos proyectos que tuvieron recursos, tuvieron las mejores intenciones, pero llegó un punto donde simplemente ya no pudo sostenerse. Em, Hay muchos ejemplos en las instituciones públicas que tú dices, bueno, desarrollaron un sistema y no logró entregar el consultor o simplemente se lo implementó pero no está acorde a la normativa o a los cambios normativos y como el código no fue entregado de manera adecuada, ya no se puede utilizar. Esto suele ser frecuente y yo les hablaba en algún momento de el artículo que se llama que no cyber bullets, que no podemos encontrar balas de plata para matarle a este monstruo que va creciendo, ¿no? Entonces lo importante es que desde un inicio vayamos cimentando de forma estructurada la proyección de cómo vamos a hacer e involucrando al personal. Hemos hablado ya de algunas metodologías, del design thinking y demás, pero ya aterrizado es quién lo va a hacer. Y aquí les voy a mostrar y vamos a ir conversando un poco de cómo podría ser un proyecto. Este es un ejemplo que eh, se podría decir ficticio de cómo podría ser un proceso de transformación digital. Sin embargo, me parece que se puede ser de bastante utilidad para ir entendiendo los conceptos. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es la tabla de contenido, que primero está el proyecto y la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir? Luego, ¿cuál es la metodología que vamos a usar? Luego, el plan de acción y el cronograma. Y por último, la implementación. En estas partes, como que en una estructura general, podría darse como que yo les voy a vender el producto ahorita o la idea del proyecto. Y quiero que ustedes vayan analizando conforme a lo que hemos hablado en las clases anteriores de qué podríamos mejorar, cómo podríamos adoptarlo esto para nuestras instituciones y, y en general, ¿no? Proyectos en general. Entonces, primero, la parte de la estrategia, en este caso he puesto que vamos a modernizar y optimizar los procesos. ¿Por qué arranco hablando de los procesos? En muchas ocasiones los proyectos, como instituciones públicas, primero nosotros tenemos un esquema de, de restricción, se podría decir hasta cierto punto, porque no podemos normar todo lo que requeriríamos. En una empresa privada tú sí puedes ir haciendo cambios un poco más radicales, pero en las empresas públicas, por lo general, tenemos ataduras a nivel de leyes y políticas de Estado, por ejemplo, que habrán ciertas cosas que no podamos hacer.
algunas personas en las charlas que hemos tenido decían, bueno, nosotros administramos los datos y esa es una realidad que te puede presentar de todas las instituciones públicas porque al final tendrías un control que es más fácil que lo hagamos basado en información real. Habrán otros países donde se requiera que la entidad de control solicite información de manera, no sé, por oficios, a través de un casillero, lo que sea, a cada una de las instituciones para tratar de ir recabando información. Y habrá el caso en el que tal vez ya estemos en algún proceso de interoperabilidad y sí podamos consumir, pero no de todos. Entonces sería como que o una administración directa, una petición esporádica o una gestión directa a través de, de microservicios y APIs y demás. Entonces, desde ahí nosotros ya podemos encontrar un riesgo para el proyecto. Porque si nuestro proyecto de transformación digital tiene un componente muy fuerte en temas de interoperabilidad, esto podría generar que más adelante, si no tenemos los procesos bien definidos, tengamos dependencia, por ejemplo. Les pongo un ejemplo bastante común que se ve o que se veía hace algún tiempo en algunos sistemas de facturación en los cuales comenzaban para realizarte tu factura, consumían en nuestro país la entidad que gestiona todos los datos es el registro civil. Entonces, el registro civil tenía un API en el que tú podías conectarte y ir consumiendo. Obviamente eso te facturaban luego, pero tú ya no te tardabas en ir digitando los datos del cliente. Entonces, algunos sistemas tenían la opción de que la primera vez consultas, luego ya guardabas esta información parcial en una base local y ya te evitabas los consumos. Pero era muy frecuente cuando comenzaron a implementar esto que haya momentos de saturación, que se me ocurre el 24 de diciembre, 23 de diciembre, todos los comercios tratando de recabar un montón de información y esto generaba latencia en el canal de consumo del API. Entonces, ese riesgo no estaba mitigado en algunas de estas aplicaciones que tuve la oportunidad de analizar. ¿Por qué? Porque no te daba la opción de que si no había conexión con la fuente, simplemente se quedaba ahí procesando y colapsaba tu sistema de facturación. Entonces, el proceso debió haber sido analizado y dicho, bueno, si no hay conexión, te doy la opción de un ingreso manual, por ejemplo. Pero no, este sistema lo que hacía era o busco en la base o busco en la base del proveedor, se podría decir, o busco en mi base local. Si no hay, se quedaba ahí con latencia. Entonces, estos procesos deberían estar analizados de una manera tal que nos permita sortear los obstáculos en el tiempo, ¿no? Y que no son solamente se restrinja a que vayamos nosotros dependiendo de una tecnología moderna, porque sí, pueden ser cosas espectaculares. Yo te digo, bueno, vamos a hacer esto con inteligencia artificial, pero si estoy usando una librería que no conozco plenamente cuál es su funcionamiento, podría también considerarse un riesgo. Entonces, es como en la etapa de planeación, sí debemos tomarnos el tiempo necesario sin necesidad de tener, bueno, siempre va a haber presiones, ¿no? Pero sin necesidad de apresurar a cometer un error y siendo, ¿cuál sería la palabra? Muy honestos, muy transparentes como equipo, porque debemos aceptar nuestras debilidades. Si nuestros procesos no están bien estructurados, probablemente esto genere problemas. Entonces, por eso hacía énfasis en procesos internos y externos. Y sobre los procesos, y de ser posible, incluso si existiesen restricciones normativas, también podríamos plantear cambios, porque a la larga deberíamos ver cuál es la mejor opción para poder ir cambiando esta figura que tendríamos a través de la tecnología. Entonces, en los procesos de transformación digital es muy común contemplar como que, es que es transformación digital y como lleva la palabra digital, póngales la tecnología y que ellos hagan. Y no es así. Para hacer un cambio de procesos, para hacer un cambio de norma,
Un ingeniero en sistemas muy probablemente va a poder equivocarse en plantear ciertos cambios porque no es nuestra razón de ser. Entonces debería ser al inverso, ¿no? Partimos del análisis profundo de de la normativa. ¿Hay alguna restricción en este análisis de riesgo? Esta es una etapa preparatoria, se podría decir. ¿La norma en realidad sustenta un proceso de transformación digital? ¿O simplemente estamos tratando de construir un edificio en un terreno muy suave que podría generar hundimientos? Entonces, claro, el objetivo a la final sería contribuir a la eficiencia operativa, transparencia y la capacitación de fiscalización. Entonces, una vez que tenemos claro el objetivo, partiendo de lo macro a lo micro, siempre desde la parte normativa, nosotros podemos alinearnos a objetivos estratégicos institucionales. O sea, ya vemos el contexto normativo nacional, vemos el contexto normativo interno. Ahora vamos a preguntarnos cuáles son los objetivos a los que quiero cumplir. Entonces aquí les he puesto un ejemplo general de algunos objetivos estratégicos de lo que podríamos tener como entidad: transparencia, participación ciudadana, innovación tecnológica, control y juzgamiento, recursos y procesos. Ahora, ya le vamos aterrizando a nivel institucional, pero ¿qué impacto tendrá la transformación digital en nuestro análisis de los objetivos? Y esta es la forma de vender una idea de manera adecuada. Es medio urgente, no estoy hablado, please. Perdón. Ese micrófono mejor. Lourdes Araujo, por favor. Se te prendió el micrófono, creo. Ya. Entonces, en la cobertura de los objetivos es específicamente decir, a ver, mi plan de transformación digital y mi proceso de innovación va a apuntar hacia estos objetivos, claramente identificados. No es que yo digo, ¿saben qué? Voy a implementar no sé, TLP de forma aislada, porque vamos a generar una arquitectura de ciberseguridad que en la gran mayoría de empresas, por cambios de personal, por visiones de la persona que está dirigiendo, por asesoría de la parte comercial, encontramos un Frankenstein en el que tenemos un firewall y ahí mismo ponemos no sé, un DLP y sobre eso ponemos un WAF, pero no tenemos clara cuál va a ser la gestión. No tenemos incluso el personal especializado para que comience a controlar todas las alarmas y simplemente lo dejamos ahí. Entonces, la idea es que cada cosa que vayamos planteando vaya apuntando hacia los objetivos institucionales. No nos vamos ni a la izquierda ni a la derecha. Tenemos que cumplir con el objetivo institucional. Y si el objetivo institucional es mejorar los servicios tecnológicos, brindar transparencia, todos nuestros proyectos serán nuestros principios, justamente esos. ¿Cómo aporto a la transparencia a través del diseño de una nueva página web? ¿Cómo estoy incluyendo o generando inclusión dentro de la página web? Claro, tal vez en algunos de sus países hay otros idiomas, ¿no es cierto? ¿Cuántas de nuestras páginas tienen dos idiomas para poder ser inclusivos? Porque esas son tal vez las métricas a nivel de ciudadanía que nos deberían marcar. O tal vez tenemos dato que las personas que hablan otro idioma también son bilingües. Ya tal vez no tendría mucho sentido irnos por ese lado, pero es un análisis profundo y en este ejemplo les he puesto que un sistema podría llegar a cubrir hasta el 84% en un proceso de transformación digital. ¿Pero por qué? Nos regresamos un poquito aquí. Por ejemplo, aquí me dice incrementar la participación ciudadana en el control público. Es importante que nosotros hagamos eso, pero la transformación digital podría dar el medio para participación ciudadana, es decir, un entorno donde observatorios se vayan registrando y puedan ir dando retroalimentación, por ejemplo, en cambios normativos y demás. O el tema de denuncias, ¿cómo estamos canalizando las denuncias? Nosotros tenemos varios
entidades que están inmersas en el proceso de contratación pública, cómo estamos conversando con ellos, cómo estamos recibiendo la información que ellos también recaban propios de su operación. Fortalecer la gestión de control y juzgamiento. ¿Qué herramientas le voy a dar al auditor? ¿Qué herramientas voy a generar para que nosotros podamos decir, mira, tú como auditor, no sé, antes te dábamos una cinta métrica, luego te dimos un medidor láser y ahora vamos a implementar un dron, por ejemplo. Entonces, con el dron implementamos un sistema de georreferenciación y esto debe estar atado a la información catastral municipal, no sé, se me ocurre. Y esto apoya a que cumplamos con el objetivo. Entonces, siempre en los procesos de transformación digital no podemos perder el norte, porque sí, nos pueden parecer muy, muy bonitas algunas cosas, decir, mira, ¿y qué tal si incluimos, no sé, blockchain? ¿Qué tal si incluimos blockchain por el tema de seguridad? Sí, chévere. Estos proyectos suelen ser un tanto complejos en torno a cómo tenemos la información almacenada, pero ¿a cuál de los objetivos voy a contribuir? Porque tal vez podría poner el esfuerzo de la implementación del blockchain a otra parte que me dé, no sé, me aporte más en transparencia. Pero no, la confidencialidad es muy importante y por eso necesitamos incorporar temas de blockchain. Entonces ya, pero se está alineando siempre a lo que está definido como estrategia institucional. Ahora, dentro de un plan integral de transformación digital, les decía que siempre debemos tener los procesos, la norma. Ahora, la parte importante aquí también sería el desarrollo y la capacidad, porque hasta el tema de normas, de alinearnos del proceso, presentar un plan muy bien detallado, muy bien estructurado, se podría decir que es como que fácil, ¿no? Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un convenio de cooperación bilateral en el que van a tener recursos, muchas veces pasa que vienen las entidades externas y te generan toda una revolución, ¿no? Te comienzan a poner la casa en orden, digámoslo de cierta forma, con consultores y todo, pero tu equipo de desarrollo se podría quedar aislado dentro del proceso de mantenimiento de lo que tenemos mientras ah, la nueva aplicación se va desarrollando. ¿Cuál es el riesgo ahí al mediano plazo? Es que una vez que este expertise en cierta tecnología se vaya, nuestro equipo va a tratar de acoplarse a eso. Entonces, lo que se recomienda aquí es más bien que vayamos también integrando los recursos para generar conocimiento. Y estas cosas van de la mano, tanto el desarrollo como la capacitación, porque se debe tener como una situación primordial el tema de ir formando a la gente a la interna de la institución. ¿Cómo vamos a formarles? A través de distintas estrategias, ¿no? Habrán personas que digan, no, para mí es suficiente mandarles una campaña de mailing al mes donde les vayamos recordando las cosas. Otras personas dirán, vamos a hacer charlas. Otras personas dirán, vamos a hacer un mock donde van a ver videos y todo el tiempo van a estar recordándoles, porque no basta con que sepan las personas técnicas, sino se debe generar una cultura y una retroalimentación y una comunicación bidireccional todo el tiempo. Ahora, acá les he puesto un ejemplo de cómo podría ser un esquema que soporte esto, porque hasta aquí está bien, chévere, yo tengo ya la forma de realizarlo, ya sé sobre qué áreas tengo que atacar. Tengo que hacer un análisis normativo, tengo que hacer un análisis de procesos, tengo que implementar un equipo de desarrollo y tiene que ir el tema de capacitación. Pero a la interna de la institución, ¿quién se va a hacer cargo? Y ese es otro de los grandes errores que suele pasar ya en la práctica, en el que se dice, bueno, ya, vamos a confiar que la dirección de tecnología lo va a liderar. Pero es que éramos 10 manejando una infraestructura, manejando todos los recursos y programando. Ahora vamos a tener una responsabilidad gigante y seguimos siendo 10. ¿Cómo estamos
también proyectando hacia las autoridades la necesidad real, porque eso es importante, una necesidad real plasmada en la que te diga, mira, necesitamos tantas horas de trabajo, necesitamos tales acciones, pero no podemos hacerlo con los mismos recursos. Y eso es una falla como de optimismo que siempre suele generarse en los proyectos. Como que sí, le sacamos, pero es que es una reingeniería de toda una institución que ha venido haciendo cosas por muchos años y debemos hacer un cambio radical. No podemos dar todo el peso de las acciones necesarias a las empresas externas, a los consultores, porque al final entendemos que esto es un riesgo bastante fuerte para la sostenibilidad del proyecto. Entonces, lo que se debería plantear es un comité o un área específica que lidere esto. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre un comité y tener un área específica? Que el área específica tal vez la tenga como entregables. Sí, vamos a ir generando ciertas cosas y listo. Pero uno de los factores de éxito, tanto de una implementación de un estándar internacional, transformación digital, adopción de buenas prácticas o lo que sea, es el involucramiento de las autoridades. Es necesario que las autoridades formen parte de. Entonces, acá les planteo una especie de esquema que podría funcionar, en la que la máxima autoridad se la ubica como un rector en la parte superior, pero la toma de decisiones se la realiza por los mandos medios, se podría decir, quienes estén inmediatamente después de la máxima autoridad. En este caso les he puesto como ejemplo, por ejemplo, el tema de las subcontralorías, Dirección de Planificación, Secretaría General, Coordinación de Gestión, Dirección Tecnológica, Jurídica, Comunicacional. ¿Por qué todos estos perfiles? Planificación para encaminar los cambios hacia la institucionalidad. Secretaría General, obviamente, porque gestionará todo el tema de las comunicaciones. Y yo entiendo que en cada una de sus áreas podemos tener una estructura distinta. Esto solamente es como un ejemplo para poder graficar de cierta forma cómo nosotros podríamos ir integrando y cuáles serían los roles. Por ejemplo, la parte de comunicación para poder ir sensibilizando a las personas al respecto de la adopción de nuevas tecnologías, de la importancia y generar la cultura necesaria. ¿Qué pasa si nosotros acá no le tenemos a alguien de la coordinación de gestión, por ejemplo, o talento humano? Cuando nosotros tenemos cambios en la nómina, puede generarse una brecha de conocimiento. ¿A qué me refiero? Tenemos una capacitación de 6 meses a todo el personal institucional. Y a los 6 meses, no sé, hubo una finalización de contrato por fechas o alguna cosa. O se terminó algún proyecto. Salen unas personas, entran otras personas. Ahí nosotros ya tenemos una brecha. Una brecha entre los que, unos que están alineados, plenamente conscientes de cuál es el proyecto que estamos manejando como institución, y otros que tal vez no, dentro del proceso de inducción, todavía no conocen hacia dónde estamos yendo. Entonces, claro, dentro de las funciones normales, porque prácticamente un proyecto de transformación digital es como abrir una vía alterna donde van a haber muchas actividades que no son las que normalmente debería ser una institución. Entonces, estas responsabilidades, este tiempo, en este mismo curso, yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les han dado como, a ver, van a tener 3 horas para seguir el curso diariamente o 2 horas para seguir? No, o sea, es como que sigues con tu vida y aparte de eso, tú tienes que sacarte tiempo para otras cosas. Y en unas acciones como que temporales no hay mucho problema, pero ya a largo plazo ya se va complicando la situación. Entonces, por eso siempre las autoridades deben como que tener una visión clara. Y aquí podría aterrizar el concepto de los KPIs, cómo los KPIs van canalizándose para que las autoridades puedan tener una visión clara de qué es lo que está pasando, dónde estamos teniendo retrasos, dónde estamos teniendo algún tipo de debilidad en la estructura para poderla fortalecer y tomar decisiones ágiles. Y de eso también, bueno, ya la próxima semana van a poder ir viendo acerca de cómo ir midiendo tiempos, cómo ir incorporando metodologías ágiles y demás. Ahora,
hay cosas que podrían ser secuenciales, como el proceso normativo, la norma, los procesos y las aplicaciones, el desarrollo de aplicaciones. Pero hay cosas que van a ser transversales desde el día uno. Mientras nosotros estamos generando normativa o haciendo una revisión de normativa, ya debemos ir dando una inducción de hacia dónde va la transformación digital. ¿Qué espera? Conceptos básicos al equipo jurídico, por ejemplo, para que ellos también tengan una noción clara de por qué tenemos que analizar la normativa para poder hacer cambios. Al equipo de planificación, cómo vamos a alinear los procesos sobre un entorno de transformación digital sin necesidad de proyectarnos o hacer una, no sé, como una planificación irreal, se podría decir, en el que digamos esto vamos a hacer, porque a la final, mientras la norma y los procesos no estén bien definidos, las actividades que podamos plantear quedan como que un poco en el aire, pero sin embargo, sí darles un acompañamiento en que se vayan como que cambiando el chip de cómo se deberían manejar las cosas, porque tal vez ellos tienen un esquema en el que está claramente definido que todo tiene que ser sustentado con un documento, por ejemplo, o respaldado con un expediente físico, pero es deber de nosotros darles justamente esas herramientas para que puedan ir viendo los beneficios que puede tener la adopción de tecnología en cada uno de los procesos. La continuidad del negocio también desde el día uno debe estar siendo analizada porque a la final esto nos permitirá que ante cualquier eventualidad durante todo el proceso nosotros podamos tomar acciones que mitiguen los riesgos y la ciberseguridad, que sería básicamente todas las acciones complementarias y los controles que podamos poner para poder evitar que se entorpezca el proceso. Ahora, el tema de los recursos. Aquí les he puesto igual un ejemplo de cualquier cosa que podríamos tener como institución. Es decir, aquí estamos hablando simplemente de unos 20 servidores en dos data centers, el principal y alterno, y con unos 8 personas que van a participar del proyecto. Entonces, acá yo te estoy diciendo, mira, yo no solamente, y claro, esto está resumido en una lámina, pero todo esto debió haber sido analizado muy a fondo en cómo está el sistema actual, cómo, hacia dónde nos proyectamos, cuál va a ser el porcentaje de crecimiento conforme a la estadística histórica que nosotros podemos decir para dimensionar un proyecto. Y claro, cuando vamos a presentar un proyecto, ya deberíamos decir, no, bueno, nosotros necesitamos 20 servidores porque necesitamos ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción, producción. Aparte de eso, necesitaríamos cierto ancho de banda que podría incrementarse al momento de que vamos a hacer las migraciones. O sea, cada detalle pequeño debe ser aquí analizado a fondo para poder tener buenos resultados. Y el comprometimiento del personal, yo creo que también es una de las partes más importantes porque si nosotros no definimos claramente qué personas necesitamos y que se dediquen al 100%, esto no puede ser parcial. O bueno, sí puede ser en algunos puestos específicos, pero en general deberíamos buscar como involucramiento total. Porque caso contrario, claro, yo puedo estar con un programador al lado. Les pongo un ejemplo de alguna experiencia que tuve en algún momento en el que venían los desarrolladores de la consultoría y se sentaban al lado. Y claro, ellos se reunían, tenían su lógica, tenían su daily meeting y iban haciendo los sprints y se sentaban al lado del programador y el programador, ya, siga, porque yo también estoy ocupado. Entonces, el rato que ya se fueron, se terminó, les pedías algún cambio, algún mantenimiento sobre el sistema y lamentablemente los programas dicen, sí, pero es que esa metodología nosotros no la usamos, pero te sentamos a una persona, pero no le quité la responsabilidad. Entonces, ahí se generó otro riesgo que tal vez no fue visto, porque claro, para hacer el traspaso de información de una manera adecuada, debe haber un involucramiento total e institucionalizar los procesos del conocimiento con personal interno,
que a la final serán quienes se encarguen de tenerle viva a estos sistemas, a estas modificaciones que pueden realizarse dentro del proceso de transformación digital en el tiempo. Porque caso contrario, el riesgo no lo estamos mitigando, simplemente sigue latente y va a generar inconvenientes en el mediano o largo plazo. Ahora, aquí les he puesto un ejemplo de cómo sería esto que les digo de brindarle el tiempo necesario. En la parte del azul más clarito es el tema de mantenimiento y en la parte del azul más oscuro está el tema de la vigencia. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Hemos seleccionado 9 módulos de un aplicativo. Entonces yo te digo, mira, en la parte del catastro, yo tengo es una vigencia baja conforme a la ponderación que se realizó porque no se ha dado mucho mantenimiento a esta aplicación. Pero lo bueno es que como no se usa mucho, tampoco hay una mayor demanda del mantenimiento. Entonces, si hoy estoy aterrizando en números, exactamente, y de dónde podemos sacar estos números? De mesa de ayuda, por ejemplo, de los sistemas de mesa de ayuda, de los requerimientos formales, de los controles de cambio, de las modificaciones. Tenemos que ir a revisar el histórico de todo lo que ha pasado y cómo se ha comportado la interrelación entre un área de TICS, el mantenimiento de un sistema con las necesidades institucionales. En este mismo ejemplo, vemos que un poco más alto en tanto de mantenimiento se encuentra el siguiente sistema, pero también tiene mejor vigencia. Como se le ha dado mejor mantenimiento, está más vigente. Pero vemos otros sistemas que no están para nada vigentes, o sea, están súper abajo, pero demandan un montón de soporte. Ahora, estos podrían ser los puntos críticos para también evaluar cómo los recursos con los que cuento voy a distribuirlos. ¿Por qué? Porque yo digo, mira, aquí tengo 3 aplicativos que tienen una demanda muy alta de soporte. Entonces, yo no puedo detener a todo el equipo que está en el día a día esforzándose por brindar un buen servicio y detenerles a todos de golpe y decir, bueno, hasta aquí mantenimiento y nos vamos a otro lado. ¿Por qué? Porque los procesos nunca se detienen. No es que van a dejar de hacer auditorías como entidades fiscalizadoras, no es que van a dejar de tratar o digitalizar o que ya no van a tener pedidos ciudadanos, por ejemplo, sino que vamos a tener que encontrar un punto de equilibrio donde la innovación no entorpezca el proceso que tenemos, los procesos misionales que tenemos en la institución. Entonces, debemos esta parte manejarla con pinzas, porque caso contrario, o sea, por tratar de mejorar algo, podemos entorpecer algo más. Entonces, importante acá los números. ¿Cómo vamos a ir tabulando números? Em, en una de las siguientes clases también se habla de cómo definir los KPIs, porque a la final los KPIs no solamente deben ir para el proyecto de innovación, sino también ver cómo afecta la operación, la que está vigente mientras se va haciendo la innovación, durante el periodo de actualización o mejora, ¿no? Entonces, siempre tengamos en cuenta eso. Ahora, en temas de la metodología, es un tanto complejo porque los esquemas tradicionales de las entidades públicas es como que siempre la jerarquía normal en la que todos estamos organizados, tú le reportas a un director, el director va generando informes hasta llegar a la máxima autoridad. Pero para proyectos de este tipo, lo que se busca es tener un esquema de agilidad. Un esquema de agilidad que te permite en realidad equivocarte pronto e equivocarte barato. No esperar hasta que tengas una solución demasiado robusta y que ya sea insostenible para poder realizar algún tipo de acción. Entonces, en
desarrollo de software, en ingeniería de software, cuando estudiamos esto en la universidad, veíamos que hay muchas formas, ¿no? La de cascada, en la que levantabas el requerimiento, ibas haciendo todas las acciones y al final revisabas a ver si estaba bien. Pero eso históricamente vemos que ha generado muchos problemas en los proyectos de desarrollo, en los proyectos de innovación. Y me enfoco en el desarrollo no porque sea solo eso, transformación digital, sino que ya en la parte ejecutoria suele ser donde aterrizan los problemas de mayor manera. Entonces, aquí lo que les podría sugerir es utilizar temas de agilidad, poder implementar esquemas en los que hayan iteraciones permanentes con un product owner, con el equipo de desarrollo, orquestados por un Scrum Master. Y en cada sprint o en cada ciclo nosotros vayamos evaluando de forma detenida cuáles son los errores que podemos tener, cuáles son las mejoras que podemos ir encontrando. Entonces el requerimiento inicial ya no se vuelve algo estricto, sino que es algo que se va construyendo en el día a día. Ahora, si nosotros estamos hablando de la implementación, por ejemplo, en este caso de comités, tribus y escuadrones, difícilmente podremos alinearnos a un esquema tradicional, porque una de las características de estos esquemas de organización es que son autorregulables. Entonces, el proyecto macro y el alcance, ojo, ahí, si vas a liderar un proyecto de transformación digital, tú debes definir muy bien el alcance, pero que no sea restrictivo. Yo te digo, llévame de punto A punto B, que tengas A.1, A.2, A.3 o A.B, A.3 y cosas así, no debería limitar al equipo, porque a la final esto podría entorpecer el proceso y contraponerse contra los principios de agilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. En este caso les he puesto un ejemplo de una forma de organización en la que manejaríamos comités, tribus y escuadrones. El comité, bueno, ya veíamos que era la, el conjunto de las máximas autoridades o de la parte directiva, que sería a quien las tribus le van reportando todos los avances. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos una tribu de análisis normativo. Chévere. ¿Cómo les va? Ahí necesitamos un abogado, necesitamos a alguien de procesos. Ya. Esta tribu también está compuesta a su vez por varios escuadrones. ¿Por qué? Porque no ha sido solamente análisis normativo. También vamos al tema, no sé, de la parte de control, cómo se va alineando. Entonces necesitamos tener dos escuadrones dentro de una tribu. Ya, chévere, nos organizamos. Son grupos pequeños que se encargan de atacar objetivos específicos. No necesitamos que de un día al otro ya tengamos la solución, la panacea de las soluciones informáticas, sino que vayamos atacando parte por parte, cosita por cosita, y cada avance pequeño que podamos ir obteniendo semanalmente esté alineado claramente a un objetivo principal. Entonces, ¿por qué no solamente en escuadrones y los escuadrones que comenten directamente al comité? Es porque habrán cosas donde empatemos en cierto tipo de necesidad o estemos tratando un problema similar. Entonces hay que irles agrupando a los escuadrones en tribus para que los líderes de cada escuadrón o los dirigentes puedan estar conscientes de lo que está pasando en el otro escuadrón. Esta es una estrategia súper buena cuando estás haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque evitas que se haga doble esfuerzo sobre alguna tarea. Entonces, simplemente lo que vas haciendo es estructurándoles de una manera tal que ellos van a poder ir teniendo conocimiento en conjunto de todo lo que está pasando y a la larga la tribu va reportando a el comité. Es una estructura totalmente diferente a la que tenemos, porque no hay la dirección de tecnología, sino hay un escuadrón que tiene personal de tecnología, jurídico, de negocio, no sé, comunicación incluso, y estamos haciendo en el ámbito de nuestras competencias y en el ámbito de nuestro expertise
cada una de las acciones. Importantísimo, para comenzar un proceso de estos, los escuadrones deben estar también, como en la parte que les decía del análisis normativo y demás, deben estar siendo muy, muy bien analizados el tema de qué perfil necesitamos. Necesitamos un desarrollador y vamos a hacer una convocatoria así nomás, o necesitamos un desarrollador backend, necesitamos un desarrollador frontend, o necesitamos un full stack, necesitamos que también se involucre un DBA, el tema de QA, cómo vamos a manejar esto, y esto debe irse integrando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ya no es una, ya no son dos, ya no son tres, es un compromiso institucional con un montón de gente que está remando todos para el mismo lado. Esa es la forma de poder llegar a tener buenos resultados. Y este esquema de escuadrones, tribus y el comité, otra de las ventajas que nos da es que también no se autorregulan solo como escuadrón, sino también como tribu. Si algún escuadrón se está quedando de acuerdo a la planificación, si algún escuadrón trata de desviarse conforme a los objetivos, los otros líderes de escuadrón van a poder identificar y van a poder reportar a los líderes de tribu para ir haciendo correcciones e incluso poder escalar al comité. El comité será quien deba tener su herramienta de gestión muy bien afinada para poder ir tomando decisiones inmediatas. Ah, bueno, aquí vamos a hacer una pausa para no hacerlo muy, muy cansado, porque sí falta todavía un poco. Me gustaría saber si alguien de aquí ha podido ya implementar temas de agilidad en proyectos dentro de sus instituciones y cuál ha sido su experiencia. ¿Han logrado a nivel, bueno, yo entendería que en las áreas de tecnología es mucho más fácil, pero han logrado tal vez ya hacer a este nivel de tener equipos multidisciplinarios y que estén toda la institución como que orientada? No sé si alguien nos puede comentar algo al respecto, si tienen alguna experiencia. O vamos viendo conforme al listado. Por ejemplo, mm, aquí está Andrés Benítez. ¿Estás por ahí? Hola Andrés, ¿me escuchas? Hola, sí, ¿qué tal? Todo bien. Bueno, Andrés, tal vez eh, tú has tenido alguna de estas experiencias en tu institución. sí, tal cual. Justamente ahora con la EFS de Paraguay, nosotros estamos pasando por un proceso en el que nos estamos capacitando mucho en la parte de innovación. Y entre eso también es interesante este punto donde vos hablas, donde... ¿Se escucha, verdad? Sí, sí, Ok. Donde estamos formando con un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Auditores, abogados, expertos en tecnología, y ese es el equipo actualmente de la Contraloría General de la República del Paraguay. Y estamos con muchos proyectos ahora piloto que son una cuestión para eh, equivocarse un poco, ¿verdad? Para aprender y de ese lado también implementar unos portales donde podamos tener esas cuestiones de prueba y error para después implementarlo formalmente por medio de planificación institucional. correcto. Algo muy importante que mencionaste, equivocarnos. Equivocarnos a tiempo, equivocarnos barato. Yo creo que es Sí, vital dentro de estos así mismo. procesos. Porque no es que podemos traer soluciones mágicas que se ajusten específicamente a la dinámica de nuestro negocio, ¿no? Claro, hay que tener una mesa de trabajo donde hay que tener una hipótesis, ¿verdad? Hay que tener un análisis, hay que tratar un tema que sea viable, en el que se pueda alcanzar también con lo que tenemos de recursos, ¿verdad? Muchos sabemos de que los recursos también en la gestión pública son bastante complicados a veces,
todo lo que nosotros conseguimos tratamos de que sea a nuestro alcance o pedir cooperación. O sea, es un poco ese el método que nosotros estamos manejando hoy en día en Paraguay. Excelente, muchas gracias por tu participación, Andrés. Javier, tienes Gracias a levantado vos. la mano. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, soy Javier de la Contraloría General de Chile. Buena experiencia en relación a este tema. Sí, bueno, personalmente tengo hace bastante tiempo, de más de 10 años, que participamos en un proyecto que es CIAPER, donde efectivamente está encabezado por la máxima autoridad de la institución y generó recursos y equipos apropiados para poder concretar este tema. Entonces teníamos abogados, administradores, administrativos, en general, digamos, para poder, bueno, ingenieros, desarrolladores, para, digamos, lograr un objetivo que era levantar una plataforma de personal. Y actualmente, bueno, me acompaña también mi jefatura, que es Javier Cerda, que pertenezco a la unidad de innovación. También hemos adoptado metodologías ágiles ya en nuestro trabajo diario, digamos. O sea, trabajamos en función de un sprint semanal, donde Javier, digamos, actúa como product owner de este sprint, y vamos viendo los avances, o él también se encarga de extrabar, digamos, los temas que requieren, digamos, urgencia o decisiones. Así que, bueno, eso es lo que te podía contar, David, Javier, en relación a mi experiencia. ¿qué beneficios has visto en tu experiencia de trabajar sin agilidad, con agilidad? ¿Crees que tienen mejores resultados? Sí, porque bueno, en rigor el trabajo multidisciplinario genera sinergia y genera distintas perspectivas que muchas veces uno no ve. Y también otra beneficio, que es el análisis temprano de las problemáticas. Darse harto tiempo, digamos, de madurar la solución, de no enseguecerse con una, de poder indagar, digamos, muchas soluciones. Y eso te da la riqueza de la inteligencia colectiva que se genera, digamos, en el equipo con esta conformación. Es el involucramiento, ¿no? Es justamente ir cambiando la mentalidad. ¿Alguien más que quiera participar, tal vez? Bueno, vamos a ir así tratando de ir haciendo unas pausas para que no sea muy tedioso las 2 horas y poder ir viendo ya el tema. Ahora, dentro de los escuadrantes, por ejemplo, yo les he puesto algo que, como mencionaba Javier, en la parte de tecnología esto se suele mantener luego de un proyecto, pero en las otras áreas a veces como que ya no va tan bien conforme a lo va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo aquí les he puesto escuadrones o ejemplos de escuadrones que podrían ser el de imagen institucional, en el que ya el equipo de desarrollo también tenga un criterio desde la parte de diseño gráfico y user experience, que se ajuste y lo haga a ver, al aplicativo mucho más atractivo, ¿no? Mucho más fácil de usar el diseño de la página web o la iniciación de comunicaciones. En la parte de desarrollo, también igual un equipo multidisciplinario, pero no atado directamente al tema de análisis de datos, que esto sería otra área, otro escuadrón en el que se dedique específicamente a tratar los datos para ir tomando decisiones conforme a la información que vamos recabando, el tema de normativas, interoperabilidad y ciberseguridad. Entonces, son ejemplos que podríamos tomarlos en cuenta para poder tener un esquema de transformación. Ahora, ¿cuáles son las características que debería tener un escuadrón? Y son autonomía, primero. Siempre deben ser autorregulables, ¿no? Estos tipos de equipos de trabajo no es que van a tener que esperar una autorización para poder, sino es como que ya en el contexto de lo que tenemos que hacer, ustedes vayan viendo cómo nos vamos regulando. Esto no significa que caigamos en un tema de anarquía, ¿no? Sino más bien en un esquema de consenso entre los miembros del equipo, tal vez más cercano a un esquema democrático real. Equipos autogestionados, ellos bien irán viendo los tiempos, cómo van asignando los recursos incluso para poder cumplir con el objetivo. El tema de agilidad que hemos conversado, que es este tema de cómo vamos iterando
para poder ir cumpliendo con las tareas y el dinamismo, ¿no? Cómo vamos también de manera ágil cambiando para podernos ir acoplando a las necesidades. Entonces, luego, ya una vez que nosotros tenemos configurada la estructura, ya tenemos definidas las formas en cómo se debe trabajar. am, Aquí ya vendría el tema de cuáles van a ser los insumos que necesitamos también dentro del proyecto, ¿no? En el proceso de planificación es importante que nosotros vayamos como que expandiendo. No me escriben. Ya no te preocupes, Raúl. Un gusto. Que tengas buen día. Omar de Panamá nos preguntaba, perdón, no había visto, ¿cómo lograron la autonomía desde tu experiencia? Entiendo que la pregunta sería para Javier. ¿Cómo lograron la autonomía desde tu experiencia? David, bueno, a nosotros en esa oportunidad, como referenciada, teníamos la avisación, digamos, de la máxima autoridad de nuestra institución, en este caso el Contralor General. Entonces, eso nos dio un apalancamiento y una velocidad para desarrollar el proyecto sin igual. O sea, yo creo que mientras más arriba esté alojado como el sponsor de un proyecto, mejor va a ser porque en realidad te da mucho fuelle y te da mucha fuerza como para poder seguir. En ese caso, la autonomía la tuvimos desde ahí. Claro, y eso les decía yo al principio, ¿no? Sí o sí, la máxima autoridad debe estar comprometida con este tipo de proyectos. Caso contrario, los esfuerzos desde los mandos medios no llegan a tener el impacto necesario, porque si se dan cuenta, lo que mencionaba Javier, es un compromiso de todos. Estaban administrativos, estaban jurídicos, todo el mundo comienza a empujar este vehículo llamado transformación digital. Entonces, si desde tu área, em, Omar, si desde tu área tú, por ejemplo, quisieras plantear uno de estos proyectos, tienes que partir desde estructurarlo documentadamente muy bien y ahí venderle la idea a la máxima autoridad. Porque si no tienes el apoyo y el compromiso real desde ahí, difícilmente se va a poder llegar a concluir uno de estos proyectos. Entonces, es como siempre tratar de generar una visión global, una visión general de todas las áreas orientadas hacia eso. Cuéntame, Omar. Sí, preguntaba más que todo por las experiencias que ustedes tienen acá en Panamá. Vemos estos desarrollos y vemos los proyectos desde de la perspectiva política, ya que cada 4 años es obvio que en todas las CFS hay cambio de autoridades. Entonces, estos proyectos se ven, digamos, un momento dado, un gobierno anterior lo benefició, pero el siguiente entonces pierde el esfuerzo de mancomunado de toda esta mesa de trabajo, porque nosotros le llamamos mesa de trabajo acá, mesa de trabajo técnica también, y hemos visto esos esfuerzos dilatados por la siguiente administración. Entonces, quisiéramos ver la experiencia de ustedes, cómo hacen cuando hay un cambio de gobierno, porque sí, se vende, pero si no es el norte del siguiente, la siguiente directiva o la alta dirección, eh, en su experiencia, ¿qué han hecho? Yo lo que te podría recomendar es institucionalizar el proyecto. Ese es otro de los desafíos que tenemos, ¿no? Es decir, si tuviste 4 años ya, le lograste vender la idea, te la compró, como decía un gerente mío. Em, la idea es institucionalizar. Por eso te decía, inclúyele en la norma, Ok, porque incluso si quisiese ir en reversa, le va a costar mucho más cambiar la norma y cambiar todo para volver a desarmar todo lo que ya se planteó. Entonces, por eso hacía tanto énfasis en el principio de que debemos ir norma, proceso, sistema. proceso. Muchas de las veces solamente nos enfocamos en el sistema. Cuéntame, Javier.
Sí, una experiencia que le puedo compartir al compañero que hace la consulta de Panamá. En el caso nuestro chileno, claro, a nosotros también hubo que hacer lobby por parte de la autoridad de la Contraloría en términos de lograr una ley miscelánea que no incluyera nuestro sistema dentro de nuestro marco jurídico, de manera de Correcto. poder hacer posible la tramitación electrónica con medios también de firma electrónica avanzada y etcétera. Entonces eso dejó, digamos, un cimiento enorme para que nosotros pudiésemos después, o dejó pavimentado el camino para que después nosotros pudiésemos implementar y que después no viniera, digamos, un cambio de dirección, cambio de gobierno, cualquier otro tipo de cambio, sino ya estaba mucho más institucionalizado. Sé que eso es algo muy difícil, que es algo que requiere, digamos, el concurso de muchas voluntades, porque ya excede, digamos, el trabajo propio de la de las entidades superiores. Pero bueno, ese es un medio, digamos, por el cual nosotros logramos un éxito en el proyecto que gestionamos. Javier, tal vez para que puedan revisar los compañeros también, ¿cuál es la norma que les rige, la que les ampara hacia Sí, esto? bueno, nosotros tenemos una ley que se llama la 20.766 de Chile, digamos, la República de Chile, si lo pueden buscar, hay un sitio que se llama leychile.cl que mantiene, digamos, toda la actualización de las normas chilenas. Y ahí pueden buscar, digamos, es una ley bastante corta que tiene 4 artículos, pero da el sostén legal a lo que nosotros hicimos en su momento. La 20.766, chévere. Sí. Eso es importante, ¿no? Porque claro, desde la parte tecnológica a veces puede generar incluso frustración este tema de que yo sé cómo arreglar las cosas, pero no lo alcanzo. Entonces son estas estrategias justamente, Omar, de poder ir aterrizando en normas que respalden. Muchas gracias por tu aporte, Javier y Omar. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Ya luego como Project Manager nos enfocamos en tema de qué herramientas, qué tecnología, en este caso les he puesto escatador de contenedores y estábamos acostumbrados a un esquema de virtualización general normal y ahora vamos a tener que pasar a contenedores. ¿Cómo vamos a afrontar qué tanto expertise tiene nuestra gente? Porque también no podemos plantear cosas sin que tengamos los profesionales que soporten la tecnología, ¿no? Entonces, siempre es importante eso de ir analizando, análisis documental, medidores de desempeño, lenguaje problem, backend, ir definiendo claramente qué es lo que sí, qué es lo que no podemos utilizar. El tema de versionamiento, siempre tener las herramientas que nos den el soporte a todo el proceso y nos acompañen a tener una estructura adecuada y demás cosas que podrían aparecer, ¿no? Entonces, bueno, y aquí en el plan de acción vamos a cambiar un poquito el sentido y a ver específicamente el tema de riesgos informáticos. Y aquí les he puesto, así de manera general, un punto de equilibrio entre todos estos sistemas. ¿Cómo podríamos hacer para alcanzar un punto de equilibrio entre todos estos? Es primero, en el tiempo ir evaluando cuándo se van a cruzar los sistemas. Siempre vamos a tener una forma anterior de hacer las cosas, una forma nueva. Evaluar de manera muy clara cuándo va a ser el punto exacto donde nosotros ya podemos decir, y aquí tenemos un equilibrio y de aquí en más ya podemos ir retirando cosas de un sistema e incrementando en el otro. Estas proyecciones siempre van a ir dependiendo de los periodos y tienen que irse ajustando en el tiempo. Por eso les ponía acá en un periodo más amplio y ya cuando se aproxima la fecha de integración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagar el otro sistema, vamos a trabajar en paralelo, vamos a dejar unas cosas de aquí, otras cosas de allá, o el sistema nuevo se va a comunicar con el antiguo. Son cosas que cuando estás ideando un sistema, tal vez no lo tomas muy en cuenta, ¿no? Porque yo quisiera que haga así, asado cocinado, y vas planteando soluciones, pero no vas viendo la parte normativa también que te obliga a tener otro tipo de información respaldada por temas archivísticos o lo que sea. Entonces siempre es importante que vayamos teniendo como que este tema de cuándo va a ir llegando la una, cuándo va a ir subiendo la otra y ya cuándo vamos a encontrar el punto en el que tal vez se switche y ya la una deje de funcionar y la otra se mantenga. Ahora, ya para la parte de implementación, vamos a cambiar un poco la temática porque es importante también, bueno, ya me dicen que analice los riesgos, pero ¿cómo analizo los riesgos? En este caso les voy a explicar un poco de cómo es el análisis de riesgo acorde a la ISO 27001. Para el análisis de riesgo
es súper importante primero que nosotros tengamos identificados nuestros activos de información, identificados y actualizados de manera permanente. ¿Cuáles son nuestros activos? Bueno, en la ISO, en los formatos de la ISO, tú puedes ver que te pide un identificador, el nombre, el tipo de soporte, si es tecnológico, porque aquí es otro de los errores comunes que suelen pasar, es que nosotros no solamente nos debemos enfocar en los activos de información digitales, sino también los activos de información físico. Entonces aquí tenemos expedientes, tenemos oficios y demás, porque en el proceso de transformación todas estas cosas van a estar siendo identificadas, pero debemos protegerlas de acuerdo a su criticidad y vamos a ir implementando controles, obviamente. Entonces, para la ISO nosotros tenemos tres dimensiones de evaluación: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad hace referencia al acceso no autorizado a la información. Si nosotros ya identificamos un activo de información dentro de nuestro proceso, ¿cómo nosotros valoraríamos el impacto de que este activo sea accedido por personas no autorizadas? Por ejemplo, sería uno de los criterios que podemos usar. Y la valoración siempre debe ir entre 1 al 3. 1 bajo, 2 medio, 3 alto. De igual manera, vamos a calificar la integridad. ¿Qué afectación tendría para la institución el hecho de que se modifique sin autorización, por ejemplo, un informe de auditoría? Ya una vez que se concluyó y todo, alguien cogió y le cambió una hojita. ¿Qué tanto impacto tendría? Entonces, de igual manera, vamos calificándole 3 alto, 2 medio, 1 bajo. Y en temas de disponibilidad, lo propio. ¿Qué tanto impacto tendría el tema de que un informe de auditoría, que ya debe ser de carácter público, no se encuentre disponible? Igual, con la misma ponderación, vamos a calificarles y con esto podemos obtener la valoración del impacto. La valoración del impacto utiliza esta fórmula. Es la suma de los tres valores dividido para 3. Esto ya nos permite tener una ponderación real de el impacto que tendría o el valor de impacto que tendría la afectación sobre este activo. Una vez que tenemos esto, luego iríamos a los criterios de probabilidad de ocurrencia de amenazas, donde nosotros identificamos todas las amenazas. En la ISO tenemos un listado de amenazas y vulnerabilidades frecuentes que podrían presentarse. Entonces, entre amenazas están fuego, no sé, inundación, contaminación química y demás. Entonces, conforme a cada uno de nuestros activos, nosotros vamos a ir dando una ponderación y decir, mira, este expediente está expuesto al fuego, está puesto a acceso no autorizado y esto. Entonces, tú vas dándole ahí, seleccionando todas tus amenazas, las que consideren. Y es importante que en estos procesos no los hagan de manera individual, sino que les hagan partícipes a las áreas que custodian estos bienes para que tengamos un soporte adecuado, ¿no? No es solo criterio personal, sino es una visión amplia e institucional de cuáles son el tema de la probabilidad de ocurrencia, incluso de la amenaza, y también las vulnerabilidades a las que está expuesto el activo de información. Entonces, una vez que nosotros ya ponderamos, hacemos la valoración de impacto, sacamos el criterio de probabilidad de amenazas y el criterio de probabilidad de vulnerabilidades, con estos tres valores nosotros ya podemos tener el criterio de evaluación de riesgos, que es como que una consolidación de todo esto en el que nos van a dar unos ciertos rangos de valores en el que de 1 a 3 se consideraría bajo, de 4 a 8 se consideraría medio y de 9 a 27 se consideraría alto. Si ustedes se dan cuenta, en un proyecto de transformación digital, haciendo una evaluación de riesgos adecuada, nosotros tranquilamente al finalizar este proyecto ya podríamos estar proyectándonos a obtener una certificación ISO 27000, por ejemplo, como institución. ¿Por qué? Porque se está haciendo la implementación de controles adecuados en el proceso de desarrollo y proyectado y hacia un proceso de certificación podría ser. Entonces, una matriz de evaluación de riesgo se vería algo así, en el que ya tenemos el número del activo, el nombre del activo, las amenazas, claro, con sus debidas ponderaciones de amenazas y vulnerabilidades, y
ya con el cálculo general teníamos el nivel de riesgo de cada uno de los activos. Este nivel de riesgo nos va a permitir tener mayor énfasis en temas de controles y tomar decisiones basadas en información real. Entonces, a veces hay procesos específicos donde podemos decir, bueno, ¿qué hago yo si es que, no sé, no tengo acceso a la red? Personalmente, como parte de tecnología, transformación digital, podría ser que no haya mayor afectación. Pero, ¿qué pasa cuando un auditor tiene un periodo límite de notificación de un proceso para que no se caiga la auditoría o incurra en alguna falta que luego pueda tener em, problemas a nivel de juzgamiento y demás? Ahí sí ya se va complicando. Entonces, ¿cómo garantizamos y cómo evitamos que este riesgo se materialice? Las amenazas, las vulnerabilidades se vean materializadas y nos afecte el riesgo, ¿no? Entonces, esto es un proceso continuo, es un proceso cíclico en el que todo el tiempo tenemos como institución tener que estar evaluando los activos que tenemos, evaluando los controles que se han implementado, evaluando la efectividad de los controles y haciendo correctivos dentro de un ciclo de DENIM en caso de no haber cumplido con el objetivo. Ahora, vamos al tema de continuidad de negocio. Bueno, antes de pasar, aquí alguien que nos pueda comentar algo acerca de la evaluación de riesgos. ¿Hay alguna de las contralorías aquí presentes que cuente con una certificación ISO 27000? ¿O alguien que esté implementando algo al respecto? A ver, vamos preguntando para ver cómo nos va. Lautaro Cornejo, por ejemplo. ¿Estás por ahí? Lautaro, ¿me escuchas? O otra persona que no habíamos conversado, Adolfo Soberanis. Adelante, ¿qué tal? Buenos días. Hola Adolfo, qué gusto. Mucho gusto. Cuéntame, Bueno, dentro de la... Sí, por favor, adelante. tal vez en tu institución ya han hecho algún proceso de implementación de una ISO o un sistema de gestión de seguridad de la información. Así es, efectivamente, digamos, dentro de la matriz de evaluación de riesgos y demás factores que van eh, relacionados con cada uno de los movimientos de una auditoría muy particular que se da año con año dentro de la institución, se implementan estos. Igualmente, pues muy recientemente fue implementado la firma electrónica avanzada, para ir manteniendo estos controles muy particulares, no solo para los colaboradores, ¿verdad? Sino que para la comunicación entre un usuario externo, en este caso, con el usuario interno, que sería pues cada uno de los colaboradores aquí dentro de Contraloría General de Guatemala. Adolfo, ¿ustedes tienen dentro de este proceso certificación ISO o solamente implementación? De hecho, pues todos los elementos que se van incluyendo dentro de los eh, usuarios y demás, obviamente pues llevarán ISO porque todas estas herramientas manejan estándares dentro de la informática que deben de estar eh, ciertamente aceptados, ¿verdad? No podemos utilizar una herramienta que prácticamente no tenga un nivel ISO de seguridad o de la seguridad de la gestión que estamos llevando en un grado informático, por poner un ejemplo. Aparte están más allá todos los acuerdos y elementos que autorizan el uso a lo interno en la institución, pues que también están eh, siendo tomados en cuenta. Chévere. Y una consulta más, ¿cómo hacen con los terceros? Tú contratas a una empresa para que te brinde servicio. ¿Debe estar certificada en la ISO 27000 también? Bueno, hasta ese nivel
no lo conozco a profundidad, puesto que no está dentro de mis atribuciones como auditor dentro de la institución. Sin embargo, la Dirección de Tecnologías de la Información efectivamente debería de tomar esos elementos. Y por lo que considero, estoy muy seguro de que sí lo hace, ¿verdad? Inclusive no podríamos saltarnos esos elementos, como ya lo mencionaba, porque inclusive nosotros mismos aplicamos factores de seguridad para el manejo de esas mismas herramientas. Entonces, si nosotros lo estamos aplicando al interno, lo más seguro es que la Dirección de Tecnologías de la Información lo esté haciendo igualmente. No hay, no hay manera, por decirlo de una forma muy coloquial, de zafarse de esos elementos que nos llevan a confluir en el uso de este tipo de herramientas, ¿verdad? Correcto. Seguramente lo tienen implementado en cada uno de esos factores. Gracias, Adolfo, por tu intervención. ¿Por qué le pregunto esto, Adolfo? Es porque dentro de los proyectos eso es una de las cosas que debemos tener muy claro, ¿no? Si nosotros vamos a delegar o a encargar cierta información, pongámosles el ejemplo de de una institución financiera que contrata el servicio de call center. Entonces, esta empresa va a estar encargada de llamar y hacer el seguimiento por cobranzas, por ejemplo. Pero si nosotros no evaluamos que los riesgos, una vez que son trasladados, deberían también tener controles, ¿no? Una de las causas que mayormente se encuentra en ataques informáticos de fuga de información es justamente atacarle al tercero. ¿Para qué me desgasto gastando a la institución que tiene un montón de seguridad si sé que contrato una empresa chiquita que no tiene mayor cosa y ellos tienen toda la información de los clientes? Entonces, tener cuidado en este tipo de cosas. Si vamos a trasladar nóminas, si vamos a trasladar una base de datos o algo, garantizarnos de que esta matriz y evaluación de riesgos no solamente la hagamos nosotros, sino cómo van a tratar los datos nuestros proveedores y cómo están ellos también contextualizando un esquema de ciberseguridad y de seguridad de la información. No solamente es temas internos, sino también cuando hay traslados, cuando hay encargos, incluso de empresas de seguridad y demás, cómo van a interactuar con esto, o servicios de transporte, por ejemplo. Ahora también está en boga este tema de la protección de datos personales, que es como ponerle una capa adicional a lo que ya veníamos conociendo de la seguridad de la información. Entonces, sigamos. Ahora, otro de los aspectos súper importantes que vamos a encontrar dentro de un proyecto de transformación digital es el tema de la continuidad del negocio. Si ustedes se dan cuenta, empata en gran medida con la parte ya inicial de transformación digital, de evaluación de madurez, de todo lo que hemos venido haciendo. Puede empatar en muchos conceptos el tema de una evaluación para continuidad de negocio y puede ser insumo, incluso el, como les mencionaba, esta matriz de evaluación de riesgos para determinar cuáles son los activos críticos dentro de mi institución, cuál es el impacto que tendría. Y a partir de aquí vamos a determinar la estrategia de continuidad de negocio, eh, cómo va a ser la respuesta a la contingencia y las pruebas de mantenimiento y revisión. La parte de pruebas, mantenimiento y revisión no la vamos a abordar muy a fondo porque a la final es igual, es una evaluación periódica de qué resultados hemos tenido, si se ha tenido que implementar alguna de las acciones de continuidad del negocio o simplemente se mantienen como la revisión anterior. Porque hay que tomar en cuenta, ¿no? Que cuando no pasa nada, el oficial de seguridad de la información es como, chévere, ojalá esté trabajando, ojalá esté haciendo algo, porque tal vez no es muy visible, estás generando normas, estás generando eh, conciencia, pero donde se ve en realidad el trabajo del esquema de seguridad de la información es cuando existen eventos de seguridad. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a contener el ataque al que estamos expuestos? Y para eso justamente es un esquema de continuidad de negocio. Entonces, lo primero que debemos tener aquí muy en claro es el tema de la determinación de la estrategia de continuidad. Para saber cómo vamos a tener un proceso de continuidad de negocio, lo que primero vamos a identificar es cuáles son los procesos críticos, los que no se pueden detener.
los que tendrían una afectación nefasta para la institución en caso de que pase algo? ¿Y cuáles serían los tiempos aceptables para poder restaurar el servicio, por ejemplo? ¿Hacia dónde nos vamos? Amenazas, puede ser un terremoto, puede ser un atentado, puede ser un incendio, no sé. Hay muchas amenazas que podemos ver dentro de la evaluación de riesgos en la ISO 27000, pero acá ya es aterrizar. ¿Cuánto tiempo podemos mantener este servicio fuera de línea? ¿Cuáles fueron las causas? No vamos a hacer una investigación muy a fondo, pero lo que sí necesitamos es tener claramente definidos cuáles van a ser los recursos para que podamos restaurar el proceso. ¿Con qué recursos contamos? Digamos, tenemos un servidor de aplicaciones, no sé, Nginx, un Apache, no sé, cualquiera que quieran usar. Y en caso de emergencia, ¿cómo mantendríamos los servicios mínimos de arriba? ¿Qué podríamos hacer? No sé, un Hiawatha, por ejemplo, es uno de los servidores más livianos que puedes tener y lo podrías levantar desde una máquina muy sencilla, pero ¿cómo actuamos y quién hace cada cosa? También es importante eso, tener claridad en qué personas van a actuar. Eso ya lo vamos a ver en un ratito. Los tiempos de recuperación de cada uno de los recursos. Eso debe estar claramente definido. Am, Incluso formas de cómo nos vamos a comunicar para reducir el menor tiempo posible entre la toma de decisiones. Porque si estamos esperando que la máxima autoridad nos dé la autorización para disparar, que sea el disparador para la implementación de continuidad del negocio, va a ser muy complicado porque tal vez está en alguna reunión, no nos puede contestar y se complica. Entonces, esto sí debe ser como que analizado muy, muy detenidamente como equipo. Decir, bueno, si no es tal persona, ¿quién puede ser? Siempre con un nivel de backup también, porque puede pasar de que incluso por ubicaciones geográficas las dos personas estén en alguna situación comprometedora que no puedan disparar las acciones. Los riesgos a los que se encuentra sometida la infraestructura de TI deben estar claramente detalladas. En la versión anterior de la ISO lo que veíamos es por activos de información. Ahora, de los activos de información que tenemos en la ISO podemos extraer todo el tema de TI y de ahí ir diciendo, bueno, estas amenazas serían como que desde la visión del negocio. Desde la visión tecnológica, ¿cuáles serían las amenazas que podríamos estar expuestos? Y ya en la fase 3 de respuesta a la contingencia, les decía, ¿cuáles son las condiciones para el disparo? ¿Bajo qué circunstancias vamos a poder declarar la contingencia? ¿Cuál va a ser el límite que nosotros podemos tener? En Latinoamérica se ve también esto de las movilizaciones, por ejemplo. Si está habiendo movilizaciones cerca de donde estamos ubicados con los equipos, ¿hasta dónde resultamos o esperamos previo a disparar el tema de la contingencia? ¿Cuáles van a ser los flujos de toma de decisiones? Eh, yo como analista de infraestructura identifico que estamos teniendo un ataque cibernético de denegación de servicio. ¿A quién comunico? ¿Cuál va a ser el medio que vamos a utilizar para comunicar? Te puedo reportar por correo, puedo hacerte una llamada, pero debe estar claramente especificado. Si no puedes redactar un correo por emergencia, una llamada telefónica y regularización en un plazo máximo de 10 minutos, por ejemplo, se me ocurre. Pero todo debe estar muy bien estructurado porque a la final, como en los simulacros, cada persona debe saber exactamente qué hacer y a qué momento actuar. Porque no podemos esperar que evaluar si la gente sabe o no cómo actuar hasta el momento en el cual ya se presente un incidente que afecte la disponibilidad de los servicios. Luego tenemos cuáles son los medios para la declaración de la situación, justamente lo que les decía. ¿Qué canales vamos a usar? ¿Necesitamos un oficio? ¿Necesitamos una llamada? ¿O un grupo de mensajería? No sé. Personal responsable para activar el plan de crisis y gestionarlo. No puede dispararlo un nivel de analista. Siempre debemos tener como que una estructura adecuada para que ellos puedan, de cierta forma, activar. Y siempre con contingencia.
teléfonos y datos de contacto del personal implicado en la gestión de crisis. La gente que esté implicada en la gestión de crisis debe estar, primero, deben haber pasado un proceso de formación y sensibilización, porque digamos que dentro del equipo está el director, no sé, jurídico, porque en caso de alguna afectación necesitamos saber cómo poner una denuncia ante las autoridades competentes. Entonces, en estos casos, ellos deben estar claros que pueden recibir una llamada a las 3 de la mañana porque estamos bajo un ataque y se está complicando toda la infraestructura tecnológica y deben saber cómo actuar, porque si estás como de llamada, te podría decir, debes de estar pendiente y no decir, bueno, teníamos todo un plan, pero el director jurídico no contesta y no tenía backup. Y hasta ahí llegó nuestro plan. Ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos a quién acudir, ya no sabemos cómo actuar. Entonces, siempre, siempre, siempre estos planes deben estar como que pensados en alternativas. Voy por aquí, voy por allá, ¿cómo hago? Niveles de priorización en la recuperación de la infraestructura de la organización. ¿Cómo nosotros vamos priorizando? Tenemos los servidores de correo electrónico, tenemos los servidores de SharePoint, tenemos los servidores de aplicación, tenemos el servidor de base de datos. ¿Qué es lo más importante? Para el momento en el que estamos. Tal vez estamos 3 de la mañana, tenemos un par de horas para levantar, pero necesitamos, no sé, verificar que se haya culminado el backup de la base de datos. Entonces, prioricemos la base de datos, subámosla y ya el de aplicaciones vamos tratándola mientras vamos evaluando el de acá. Entonces, siempre debemos tener un nivel de priorización. Con todos los activos que levantamos en la sección anterior, vamos a decir, a ver, este es prioritario, este es mediano, este es bajo, porque tal vez maneja el sistema de registro biométrico de la institución. Entonces, eso como que no va a cambiar el rumbo del destino de la institución, pero sí el tema de aplicaciones. Requisitos y temporales de puesta en marcha. ¿Cuánto tiempo tenemos? Desde que pasó el incidente, desde que nos dimos cuenta, tenemos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, dependiendo qué afectación haya habido. Entonces, es como tener registrado exactamente cuáles para poder también ir midiendo tiempos de respuesta, porque, como les repito, algo que les decía al principio, lo que no se mide, no se controla. Entonces, sí debemos ir evaluando también, a ver, bueno, te comunicaste con tal persona, qué te dijo, cómo hicimos, tenías los recursos, no tenías los recursos, qué pasó, cumplimos el tiempo, no cumplimos el tiempo. Y los planes operativos existentes y personal responsable de su activación. Es necesario que un plan de respuesta a incidencia no se quede solamente ahí. Am, Algunas ocasiones hemos hecho planes que aterrizan hasta en los procedimientos, es decir, en caso de emergencia, rompe el cristal prácticamente, y con el documento tú puedes decir, presiona el botón aquí, haz esto, pon aquí, escribe el siguiente comando y cosas así. En caso de que ya las personas, vuelvo y repito, ¿no? En un desastre natural, por ejemplo, un terremoto, puede haberse vista comprometida varias personas del equipo. Entonces, si ya no tenemos las personas que saben, debemos dejar documentado para que una persona que tal vez no está involucrada pueda realizar las acciones con un mínimo conocimiento técnico, se podría decir. Entonces, importante tener en cuenta cómo debe estar estructurado este documento. Y por último, como les he venido diciendo, en la parte de las tribus y todo esto, necesitábamos ir comunicando a las personas, necesitamos ir sensibilizando a las personas. En la implementación de una ISO también lo requerimos. Necesitamos que las personas vayan generando conocimiento respecto a qué es lo que estamos haciendo como institución, hacia dónde nos estamos orientando con un procesos de adopción de estándares internacionales en temas de el plan de contingencia. También necesitamos que los miembros y todas las personas que van a interactuar, sea transformación digital, sea el comité, sea cualquier parte, siempre necesitamos ir acompañados de un proceso de formación, de generar cultura de la transformación digital, de generar cultura de ciberseguridad en la organización. Entonces, toma un papel vital el poder realizar procesos
continuos de formación, para que no haya esta brecha que les mencionaba, ¿no? Se van unos, regresan otros, ya no saben de lo que estamos hablando. Entonces, como le decíamos a Omar hace un momento, institucionalicemos la formación. ¿Cómo la institucionalizamos? A través de espacios que sean reutilizables. Reutilizables como los cursos que estábamos viendo. Y para hacer un plan de comunicación, en realidad lo que necesitaríamos es ver con qué personas contamos, bueno, definir roles, responsabilidades, estrategias de comunicación, qué es lo que va a tener que hacer el área de comunicación respecto a la parte de capacitaciones. Necesito un mailing cada semana, necesito un mailing cada mes, necesito poner en el fondo de pantalla de los desktop, de los endpoints de las personas, algún mensaje, recuerda que no te pedimos credenciales, una campaña anti-phishing, alguna cosa así. Entonces, siempre vamos de la mano con una parte ejecutora en la parte comunicacional. Luego, en las capacitaciones, ¿cuál va a ser el contenido? ¿Hacia dónde nos queremos orientar? Y esto sí les pido que tomen especial atención porque suele ser una debilidad el hecho de que no vayamos formando a todo el personal. Porque al final debería ser como que una persona que trabajó en una FS es un referencial respecto a lo que es seguridad de la información, respecto a lo que es transformación digital. ¿Y cómo se consigue eso? Con capacitación continua. Un cronograma de capacitación, les recomiendo para el cronograma que no sea muy seguido, que no sea permanente, o sea, como que sí hay otras áreas también que quisieran comunicar otras cosas, entonces démosles espacios para que la gente también, pero no dejemos tampoco un tiempo muy extendido como para que se olviden. O sea, ya estamos hablando, te doy una charla, por aquí va un cursito, por acá un mensaje. Entonces, todo el tiempo te estoy hablando de ciberseguridad, no necesariamente directamente como que con charlas como un adoctrinamiento, sino de maneras sutiles, digámoslo de alguna forma. Em, la metodología de capacitación en el sector público, con base a mi experiencia, yo he tenido la oportunidad de brindar varias charlas, varios cursos y demás. Y una de las formas que he visto que mejor llega para todos al ser transversal, yo creo que en este espacio estamos mayormente gente técnica, con conocimiento técnico, entonces es diferente porque estamos hablando como que el mismo lenguaje. Pero cuando tienes que llegar desde personas que pueden estar con escasa formación en temas tecnológicos y personas que pueden ser muy expertos y a todos explicarles lo mismo, yo les recomendaría como que material muy corto, conciso y visual. Eso yo creo que ha sido la mejor forma que hemos podido nosotros llegar, porque hemos probado de todo, ¿no? Que con PDF, que con presentaciones, que de la prueba, que esto, no, no llega. Es una especie de TikTok. Vete 8 minutos de TikTok y ya sabes algo de ciberseguridad. O sea, no necesariamente en TikTok, les voy a mostrar un ejemplo a continuación. Y con eso nosotros vamos evaluando, ¿no? Vamos siempre evaluando con preguntas chiquitas, porque si te pongo un documento, ¿qué es lo que suele hacer la gente? Busca la respuesta, se copia, se pega o se pasa. Entonces la idea con un video chiquito es que te quede algo preciso de lo que necesitamos que escuches y con eso salimos. Porque como les decía yo acá en las charlas que suelo dar al personal, decía, miren, yo no saco nada presentando una hoja diciendo, miren, todos asistieron a la charla. Si el rato que te llega un phishing, das clic donde no debías y nos comprometes toda la red, ¿qué hemos ganado trayéndote a una charla? Nada. Si no me entendiste, no me escuchaste, estabas en tus días, no sé, algo te pasó y no tenías la predisposición para receptar lo que yo te estaba diciendo, simplemente seguimos en riesgo como institución. ¿Cuál es la solución? Simple. Te voy a dar una herramienta que sea evaluada, que tengamos un registro y todo esto, ojo, que la capacitación también debe estar dentro de lo que hablábamos de los activos de información. Las personas son uno de los activos y ellos también tienen un riesgo. Si no asistió a la charla, si no ha seguido los 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos, es un riesgo para la institución y debemos darle un trato adecuado. Debemos tratar ese riesgo de una manera adecuada. Entonces, por eso es importante tener los indicadores de resultados, ¿no? ¿Qué tan efectivos estamos siendo respecto a nuestras capacitaciones? Te doy una charla de phishing. ¿Cómo evalúo que me entendiste? Te ataco.
que haga un ataque controlado de phishing y si lo puede reconocer, estamos bien. Y los que no lo puedan reconocer deben entrar a un proceso de reinducción, de eh, reprogramación respecto a los conceptos de ciberseguridad. Entonces aquí les voy a mostrar uno de los ejemplos de los cursos que solemos dar acá. Como ustedes pueden ver, es un video súper rápido. No nos demoramos casi nada y de ahí el desglose de los videos, en este caso fueron 8 videos de 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto. Te demuestro algo, te pregunto. Te muestro algo, te pregunto. Y con eso evitamos a que las personas también tengan este tema de que, chuta, pero me quita tiempo, tenía que hacer mis cosas del diario, de las labores diarias y demás. Entonces, esta es la estrategia que hemos encontrado nosotros para todos los temas. Lo mismo se está utilizando para emisión de políticas y todo. O sea, videos súper cortos, pero esto es de acceso permanente. La idea es que cada persona que entra tiene que aprobar sí o sí esto, porque al final es un insumo que nos da a nosotros cómo está evolucionando nuestro talento. Lo mismo aplicaría en el tema de los proyectos de transformación digital, donde si hay un cambio de personal, podemos tener una base de conocimiento como para que entres, te pongas al día sin necesidad de perder mucho tiempo y te integres al equipo a través de material comunicacional. Mis estimados, eso es lo que tenía para el día de hoy. Ahora no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Este es el momento. De nuevo aquí, Roberto Soberanis, una pequeña consulta con relación a una parte que habíamos platicado anteriormente y tiene que ver mucho con, obviamente, pues la agilidad con la que los procedimientos se realizan conforme vamos agregando la tecnología, ¿verdad? Sin embargo, siempre el factor humano pues llega a ser como que tal vez no el factor más débil, sino que me vendieron la idea, así como estábamos platicando, ¿verdad? De que todo iba a ser más rápido y todo iba a ser más exacto, pero a manera de comentario, siempre el factor humano está, ¿verdad? Muchos de los procesos que nos sirven para llegar a alimentar eh, esas bases de datos, esos controles que tenemos en el sistema y demás, se inmiscuye el factor humano. Entonces, dentro de esos elementos, me gustaría saber, no sé qué piensan ustedes, si concuerdan con esta idea que poseo o que les planteo en este caso, y quedo atento a sus comentarios. Gracias, Adolfo. Sí, yo creo que desde mi punto de vista el factor humano suele ser siempre la parte más desafiante, porque en procesos de transformación digital te pueden generar resistencia, en procesos de ciberseguridad te pueden generar riesgo, en procesos de formación te pueden generar brechas. Entonces, siempre va a ser un desafío desde la parte técnica poder afrontar esto. Y ahí yo creo que está el tema de la habilidad que tengamos y la creatividad que apliquemos para poder ir involucrándolos de a poco.
involucrándolos de a poco para que se comprometan. Yo creo que la parte esencial aquí es el compromiso, porque cuando tú tienes un sentido de pertenencia, no te cuesta tanto hacer las cosas, no te cuesta tanto dedicarle, no te cuesta tanto poner empeño. Entonces, mi punto de vista sería ese, ¿no? Que es justamente cómo nosotros vamos teniendo la habilidad y la destreza comunicacional para poder ir llegando a la gente. No sé si alguien más tiene alguna otra observación respecto a lo que plantea Adolfo. ¿Cómo han sido sus experiencias? Omar, ¿cómo te va con el tema de las personas en Panamá? Eh, Como has mencionado, es igual. Nosotros sí creemos en la cultura de, en el desarrollo de la cultura de la protección de datos y de la seguridad. Acá desde la perspectiva de Panamá hemos iniciado ya este año por precisamente varios proyectos de actualización de sistemas muy, vamos a llamarles muy antiguos, y estamos en proceso de actualización. Eh, Más que todo, el personal, lo digo acá como TI, el personal que más nos resiste son las personas de un poco de mayor edad o antiguos. Sí, ¿Por qué? Porque la resistencia es clara, ¿no? Ellos iniciaron procesos manuales, y cada vez que hay una adaptación, una innovación, implementación de nueva tecnología, va afectando el rendimiento de esas personas. Ahora, la pandemia ha hecho también que esa aceleración en Panamá sea bastante trascendental y brusca, porque obvio que todo ha cambiado a lo móvil, por decir un ejemplo, así que ellos deben estar ahí claros en los conceptos. Así que desde acá de Panamá nosotros hemos iniciado una cultura, campañas de seguridad de la información. ¿Qué debe hacer el usuario? Porque como decía el compañero, una cosa es la seguridad que nosotros llevemos en TI, pero otra cosa es la seguridad que lleva el propio usuario, el usuario común, que comprenda, entienda los conceptos, qué debe hacer, qué no debe hacer, porque esa es la primera línea de seguridad, ¿no? Así que en ese sentido tenemos esa normativa acá en este nuevo inicio de la gestión de este gobierno. chévere, chévere. Yo creo que siempre es un desafío, ¿no? Cuando viene un nuevo proyecto siempre debemos estar como que muy pendientes, pero espero que las cosas que justamente estamos tratando en estos espacios sean de utilidad para que ustedes puedan ir implementando y adaptando, porque a veces podemos estar eh, expeditos en la parte tecnológica y la parte técnica, pero chuta, esto de las habilidades blandas, de este tipo de cómo llegar, de cómo también son determinantes en los proyectos de ciberseguridad, de transformación y demás. Entonces, me alegra y espero que todo salga bien, mi estimado Omar. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, mis estimados, si no hay más inquietudes, no me queda más que agradecerles por su participación y nos seguiremos viendo en las próximas clases. Que tengan una excelente resto del día y un excelente fin de semana. Un Bueno, gusto. gracias. Igualmente. Hasta Hasta luego. luego. Muchas Que esté gracias. bien. Hasta luego. Buen Pasen día bien. para Gracias, todos. feliz día. Gracias. Nos vemos en Panamá, saludos cordiales. Saludos, Omar. Pasen bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Jai.